Recibir a Carolina Papaleo. ¿Cómo te va? No, Qué gusto. El lujo es enorme. mío. Por favor, que qué me gusto hayan verte. invitado. Por favor, ¿cómo estás? Bien, bien. La verdad que, bueno, ¿Qué bien decís? dentro de este contexto, ¿no? Sí. Y- Bueno, mirá, qué realidad, ¿no? ¿no es cierto? Te vi que estabas escuchando con atención. Y sí, sí, trabajando un concepto que me parecía que viene mucho con esta realidad, que es el de la porofobia, que es algo que yo trabajo mucho, es una palabra que la creó una filósofa española, Adela Cortina, y la bajada del libro es aporofobia, el rechazo al pobre, pero en realidad es dentro de una sociedad donde todos tomamos y... Qué bien que viene justo para hoy. Del Porque- toma y daca, No, porque aparte el aquellos presidente... que no tienen Sí, sí. algo, lo que tienen recursos, algo para dar. El presidente hoy sí. Estaba citando, ¿no? ¿Cómo es el economista de cabecera que dice que al pobre hay que despreciarlo, el que tiene el presidente, a nivel internacional? Muchos, no sé si No, ¿quién es? referís a Rothbard, Sí, a sí, Hayek. No, Rosario. Rothbard. Rothbard, que dice que al pobre hay que despreciarlo. Sí, porque y hoy pobre el Hayek, presidente... no le vamos a echar la culpa de eso, Sí, de otras no. cosas sí, Pero hoy no el de eso. presidente likeó justo algo referido a lo que estás hablando. Es tremendo. Claro. Desprecio al pobre. Sí, yo en realidad lo que el trabajo, ella lo que desarrolla es este concepto fundamentalmente en cómo se estigmatiza a ese otro, se lo margina. Y yo lo que hice es como dar vuelta a la mirada y utilizo ese término, pero para mirar la sociedad anestesiada. A mí me interesa la mirada de la sociedad que no mira, que no ve, que ve porque tiene, digamos, la ¿Cómo vista, se los pero- despierta? bueno, es que justamente ese es el tema. Es que yo lo que digo es que esto de la porofobia viene a ser una política de exterminio moderna. O sea, ya no se necesitan los lugares como los campos de concentración o en las dictaduras, los lugares donde estaban los desaparecidos, sino que ahora directamente somos nosotros mismos y lo que se nos liquida es la identidad. Entonces se lo estigmatiza, es un trabajo muy lento, es un trabajo que no viene de hoy, y la verdad, lo que diga Milei y lo que hace Milei, en realidad él me parece una persona honesta. ¿Por qué? ¿Qué es una persona honesta para mí? Alguien que piensa, dice y acciona coherentemente. Claro. Él nunca dijo Como dijo algo lo del ajuste, ¿no? diferente. Que iba a ser el ajuste... Nunca diferente. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el caldo de cultivo? ¿Cómo es que una sociedad puede pasar al lado de gente que vive en la calle y está todo bien, pasa paisaje urbano? ¿Cómo puede ser que el gobierno no libera los alimentos y nadie es como que se desgarra las vestiduras? ¿Cómo se puede soportar humanamente? Entonces a mí el planteo también es lo que me pregunto, si vivir en un Estado-nación, como vivimos todos en la Argentina, es un Estado de Derecho. Porque los derechos humanos, se supone que un Estado lo que tiene que garantizar son los derechos humanos. Los derechos humanos, como tienen que ver con el derecho positivo, como tiene que ver con la cuestión de ser ciudadano, está apoyado más en los derechos que en lo humano. Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace para adormecer? Porque lo importante para saber despertar es cómo se adormece. Con los discursos de odio, que no Bueno. son de hoy. Eso es el gran culpable de lo que pasa en la sociedad argentina Los hoy, discursos de odio, y no solo en la sociedad nuestra, Claro, esto sí, en es el algo mundo. que, claro, en el mundo, porque esta mujer Sí, sí. crea este término en España. Entonces, lo que hace el discurso de odio es que necesita polarizar, necesita lo emocional y necesita el cuerpo, necesita anclar en el cuerpo la emoción, el odio hacia el otro, polarizando con ese otro, donde se invierte la carga. O sea, yo soy víctima y el otro es mi victimario, el que supuestamente es víctima. Hablaba con una amiga hace un tiempo, unos meses, y bueno, le decía, ¿cómo puede ser que se cierren los cajeros automáticos para que la gente que vive en la calle No entre. no puede entrar? Yo creo que un perro, un día de lluvia, le abrirían la puerta de un cajero como para que duerma adentro, y una persona cierra, y ella me dijo, sí, bueno, claro, es que dan miedo. Entonces, la víctima pasa a ser el que quiere entrar al cajero. Ahora, Carolina, hay mucho de eso hoy en la sociedad argentina, de lo que estás describiendo. Sí. Esto de
la gente en situación de calle cada vez más, un gobierno que ignora la falta y retiene alimento y no los entrega y miente y tiene que venir una orden judicial para bajarlo. Sí, pero todo eso es posible en la medida que sea permitido. Que se les permita, sí. Entonces, bueno, pero ¿cómo se rompe esto de la sociedad o esto que mucha sociedad, coincido, en base al odio, permite hoy? Por el odio permite que se haga esto. Porque, bueno, está diseñado para eso, porque hoy nos movemos, los discursos de odio, no es lo que se diferencian de antes es que no existían las redes sociales, las redes están armadas para que vos por burbuja te llegue determinada información a miles de personas, para apuntar al individuo y no a la red social, lo que hay otro, Byung-Chul Han, que es un filósofo surcoreano, que para mí también me parece muy interesante. Él habla de la sociedad de la transparencia, donde todo el tiempo estamos dando nuestros datos y donde nosotros ya no nos controla el Estado, sino nosotros ejercemos violencia sobre los otros. ¿Y por qué te metiste en esto? Porque hice la carrera de Ciencia Política, que me recibí el año pasado. Mirá qué bueno. ¿Y te estás ahora...? Una de las materias era periodismo, era escribir una nota. Yo tengo, digamos, es un tema para mí, porque vivo, bueno, en Buenos Aires se dan las grandes metrópolis, el fenómeno de la gente que vive en la calle. Vivo en una familia un poquito intensa, y el tema ese, entonces que yo voy a escribir sobre eso, y así descubro Aporofobia, después la conocí a Adela Cortina en Buenos Aires, y después empecé a presentar papers en congresos internacionales. Mirá qué bueno. de ciencia política. Se hizo uno el año pasado donde expuse, y ahora este año, si Dios quiere y si puedo, voy a viajar a Lisboa porque me aprobaron un abstract que también voy a hablar de la infocracia. Bueno, entonces también es buen momento para que esto se empiece a divulgar, porque ¿sabes por qué además falta debate político en la Argentina de hoy? Me acuerdo con tu vieja, los debates que hacíamos, todo. Y también falta hay el un debate punto, político. Que se está corriendo el límite y se está dejando, un presidente, siendo legisladora, un presidente que dice lo que dice delante de los legisladores y los legisladores se quedan sentados. Total. Yo digo, total. no, muchachos. No, en otro momento se hubiera levantado. ¿O no? ¿Qué no? Bueno, le vamos a que Nico Bocacce te tenga en cuenta para sumarte a la programación de C5N. Bueno, mirá, gracias. Acá al panel acá. Al panel acá, claro, mirá, tenés un nosotros. lugar, cuando quieras. Sí, no me voy a distraer. Nunca. Mirá Nunca cómo sucede. cómo Hay viene, un palazo eso, Eso se es un quiere quedar con mi palazo. lugar, me es que parece. fue como el maestro, te pegaron un susto que yo lo veía que estaban en Narnia y digo... ¡Epa! Mirá Carolina. Yo no dije nada, ¿Anotaste, Marianito? Muy bien. Gracias, Carolina. Muchas gracias, Un gusto. vamos, Muchas gracias. Un gustazo, Bueno, Chao,